Y bueno, agradecerles a todos y todas esta conversación de Mutante que decidimos titular Construir los territorios cuidando la vida. Este es un video consejo de Mutante. Eh, los videos consejos son pues espacios así como muy íntimos como esta conversación que sirven para reflexionar colectivamente sobre temas como los que nos convocan el día de hoy, que tiene que ver con el cuidado de nuestros territorios y la gestión de riesgo y cómo todo esto se relaciona con el ordenamiento territorial, con el cuidado de la vida, con la construcción de paz y todo. Y bueno, pues me presento, yo soy Simón Zapata, periodista de Mutante para estos temas, para el video consejo del día de hoy, pues toda la conversación que hemos llevado los últimos días sobre gestión de riesgo, hemos hecho diferentes publicaciones, hicimos una playlist, un recetario colectivo de saberes locales, de los cuales pues participaron algunas personas que pueden que estén aquí, sobre todo este tema de gestión de riesgo. La persona de Mutante que me está acompañando, pues también quiero presentarla. Ella se llama Sara Castillejo y agradecerle pues como por estar acá haciendo que todo esto funcione. Muchas gracias a Sara. Y por supuesto, pues presentarles a las invitadas de esta conversación. Primero tenemos a Ana Milena Prada, que ella es subdirectora para el conocimiento de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y experta pues en estos temas de gestión de riesgo y también de ordenamiento territorial y cómo esto se puede, digamos que relacionar. Entonces, Ana Milena, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, Simona, a ustedes por invitarnos. Para mí es un placer estar aquí y trabajar y colaborar con ustedes. Ha sido fantástico, entonces, gracias. Súper. Gracias a ti, Ana Milena. También está Sandra Mendoza, que también es profesional especializada y geóloga de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Eh, También como para entender y ayudarnos a comprender todos estos temas y cómo se relaciona lo técnico con lo territorial y todo esto. Entonces, muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Hola, buenas tardes para todos. Simón, muchas gracias a Mutante por esta invitación. En realidad me siento muy honrada de poder participar en este proyecto que hemos venido desarrollando y descubriendo también muchas de las redefiniciones en el marco de la gestión del riesgo de desastre. Claro que sí, muchas gracias, Sandra. Y también nos acompaña Laura Maya Restrepo de la Corporación Somos por Naturaleza. Esta es una organización social dedicada a la gestión integral de riesgo desde la raíz comunitaria y el cuidado, articulan el saber local, la acción colectiva y la resiliencia territorial como caminos fundamentales para tejer el tejido, para pues consolidar todo este tejido social y cultivar el buen vivir. Ellos están en la zona nororiental eh, de Medellín, en los barrios La Honda, en los barrios como por ejemplo La Cruz, allá en la Comuna 3 de Medellín, en este sector de la zona nororiental. Entonces también estamos muy felices de contar con esta participación. Muchas gracias, Laura. Buenas noches para todas y todos. Es una alegría estar acá. Gracias, Simón y Mutante, por la invitación y feliz de estar en este panel con tantas mujeres. O sea, un espacio lleno de poder femenino, de verdad me emociona mucho y también me emociona ver corazoncitos y cositas que están mandando amiguitos y amiguitas que están conectados en este espacio. Muchísimas gracias. Súper, sí, eso me emociona mucho como de este diálogo, de esta conversación que estamos teniendo hoy, tener la participación de todos y todas las que están aquí. Pueden escribir comentarios en el chat, en algún momento pues también con Sara de Mutante los vamos a estar leyendo. La idea es que esto sea como muy fluido, que todos y todas podamos participar y podamos estar como aquí conversando, ¿sí? Generando pues este diálogo alrededor de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría precisamente animar a todas las personas a que participen y que pongan como un emoji de lo que consideran ustedes, si de pronto se han sentido en riesgo o si lo ven algo como muy lejano, de pronto hay como unas, eso, como sorpresas, y esto les genera sorpresa o angustias, y pueden poner ahí como, epa, como tristeza, de pronto como si han visto inundaciones, si han visto deslizamientos en masa, eso. Y precisamente la idea es conversar como alrededor de eso
y vemos tristeza, asombro, también como sorpresa, esa carita que es como... Entonces, sí, la idea es como conversar alrededor de eso y para eso pues empezar con Ana Milena para preguntarle, pues, desde lo que has trabajado y lo que ya hemos visto que la gente está reaccionando, así como dudosa, pensativa, triste, eh, precisamente, ¿qué significa pensar como todo esto de la gestión del riesgo y la atención del riesgo de desastres, como la ley, todo lo que estipula la ley, eh, que permite anticiparse a los desastres? ¿Qué papel hay como que cumple la planificación del territorio? ¿Sí? Como qué papel has visto, qué análisis has visto que cumple la planificación del territorio en la atención a estos desastres, ¿no? En lo que estipula la ley, pero también cómo se ha construido eso en el país y cómo lo analizas tú, Ana Milena. Vale, Simón, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy importante, sobre todo porque pues es una de las preguntas que se hicieron en el 2012 cuando crearon, pues cuando sale la ley 1523 y 23 y se crea el Sistema Nacional y se crea la Política Nacional de Gestión del Riesgo y es cómo Colombia, que por mucho tiempo entendía la gestión del riesgo casi exclusivamente desde la atención de las emergencias, cómo pasamos de eso a una mirada muchísimo más integral y a una gestión integral del riesgo. Y es ahí donde surge, pues, en la ley o en el marco de la ley 1523, la comprensión o el marco teórico de la comprensión de la gestión del riesgo en tres subprocesos, que son el conocimiento, la reducción y el manejo del desastres. Si bien en la ley pareciera que la planificación hace solamente parte del proceso de reducción del riesgo, pues realmente la planificación es un proceso integral que debe ser incorporado en los tres procesos. Entonces, yo como subdirectora y quiero enmarcarme un poco en el conocimiento del riesgo, porque además no se habla mucho de él, creo que es importante posicionar una primera idea que tiene que ver con la planificación, pero yo creo que ya girar hacia la planificación de manera más concreta lo podemos hacer con otras preguntas. Es que cuando hablamos de conocimiento del riesgo, no estamos solamente hablando de producir mapas y de producir datos o de producir estudios técnicos, ¿sí? Estamos hablando de que el conocimiento trasciende solamente el concepto de información y se centra en que el conocimiento es la capacidad de la sociedad, de las comunidades, de las entidades, de comprender cómo funciona un territorio. O sea, de interpretar esa información y convertirla en mejores decisiones. Y eso es el core, digamos, como el centro de la planificación. Y es cómo usas tú el conocimiento sobre el territorio, cómo le das sentido a ese conocimiento para fortalecer las capacidades de las instituciones, las comunidades, que son quienes tienen que tomar decisiones em, sobre los territorios. Y al final la planificación, o más que la planificación, porque la planificación es un instrumento, digamos que yo creo que la materialización del ordenamiento territorial es la capacidad de ampliar nuestras capacidades colectivas para comprender el territorio y transformarlo, ¿no? Y eso es también el conocimiento. Entonces yo quisiera empezar y partir de ahí porque creo que es la base, sobre todo en la gestión del riesgo, de cómo esto se incorpora. Y es que si bien nosotros comprendemos las amenazas y tenemos información sobre las mismas, tenemos además institutos de investigación, digamos, bastante fuertes. Tenemos una gran brecha para poder concretar justamente la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial frente a cómo influye, por ejemplo, la pobreza, cómo influye la desigualdad, cómo influye la calidad, por ejemplo, de la vivienda, el acceso al agua, la degradación ambiental o, por ejemplo, la exclusión territorial en la construcción del riesgo. Y esas son preguntas que son muy importantes para comprender cómo se debe integrar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, porque un desastre no se materializa solo o únicamente porque existe un fenómeno natural, los fenómenos naturales hacen parte de nuestro territorio, sino son el resultado justamente de la interacción entre los fenómenos naturales y las condiciones de exposición y vulnerabilidad. Entonces, esa primera comprensión es fundamental para entender cómo se incorpora la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y yo creo que eso lo podemos ir maceando un poquito con la conversación
que vamos a tener con las otras personas que también nos acompañan. Sí, claro, ahí está también, ahí quisiera darle la palabra a Laura justamente para retomar este tema de los conocimientos de la comunidad. Sí, ¿cuál es la importancia de los conocimientos de la comunidad, lo que ustedes han visto desde Somos por Naturaleza, de la experiencia en estos territorios, en estos barrios? Porque consideran entonces que es importante este tema de gestión de riesgo y ordenamiento territorial, teniendo en cuenta precisamente esos saberes que menciona Ana Milena, que son importantes en la toma de decisiones para la gestión de riesgo y que además también hay una brecha estructural de desigualdades. Entonces, ¿cómo ven esto ustedes desde la corporación Somos por Naturaleza? Listo. No, para empezar, gracias Simón, gracias pues Ana Milena por tu intervención. Yo les quería contar un poquito pues de la historia de Somos porque me parece muy, muy valioso. Nosotros empezamos en el 2020 en pandemia, entregando pues ayudas alimentarias. Yo creo que nunca en nuestra mente, en nuestras ideas y sueños estuvo trabajar en gestión del riesgo. Fue la misma realidad del territorio, el día a día, el que teníamos actividades muy comunitarias, caminadas, no sé, a niños, niñas, bordado, tejido, pero la misma realidad del barrio nos llevó pues poco a poco a involucrarnos en este tema, que al principio pues nos parecía un mundo porque pues nos ha tocado estudiarlo, aprenderlo y eso hacemos todos los días. Entonces, desde nuestra vivencia, pues directa en las laderas, específicamente pues en el barrio La Honda, en la Comuna 3 de Medellín, Manrique, eh, la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial son conceptos muy importantes, técnicos, pero consideramos que no se deben quedar en el escritorio porque son conceptos que en realidad son una necesidad vital para quienes habitan la ladera, están en la cotidianidad de todas las personas que viven allí y necesitamos que tenga un carácter comunitario, ¿cierto? Porque nos encontramos en estos escenarios, por ejemplo, pues actualmente estamos en la revisión parcial del plan de ordenamiento territorial, pero encontramos que no hay como una armonía entre lo que sabe la comunidad, lo que quiere, o sea, vemos que hay unos documentos muy ladrilludos, pero que no responden pues a unas pues realidades pues que es el día a día y que no, o sea, claro, en el documento técnico tú me puedes decir lo que sea, pero la realidad de doña Marta es otra. Entonces no encontramos como esa coherencia entre el documento y la realidad y sí, pues nos parece muy importante. Entonces, las razones fundamentales para esto, la primera es proteger la vida, pues y la memoria de las laderas, porque las laderas han sido pues territorios autoconstruidos, hechos por sus propios habitantes, con sus propias dinámicas y que se van pues transformando de acuerdo a los cambios, a esas necesidades y necesitamos pues que se tomen estas medidas para no estar resolviendo, sino para al contrario estar buscando herramientas para prevenir y esto se puede hacer a través de los conocimientos locales. Pues, por ejemplo, para nosotros esto ha sido una experiencia de conocimiento muy teso porque es la comunidad quien realmente nos ha enseñado a cómo trabajar. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando un proyecto en la casa en soluciones basadas en naturaleza y es la comunidad quien nos enseña a construir. Entonces, necesitamos fortalecer esos saberes comunitarios, darle la relevancia y la importancia que tiene. Otra razón fundamental para no dejar estos conocimientos técnicos solamente desde el escritorio, sino armonizarlo pues con la realidad del territorio, es poderla habitar con dignidad y autonomía, porque el ordenamiento territorial no debe ser solamente que nos diga dónde se puede construir y dónde no, sino que donde habitemos se nos garantice a todos y todas el derecho a la ciudad y por eso buscamos que habitemos con dignidad los espacios que, no sé, muchos pueden llamar tugurios como lo denominen, pero son los espacios donde muchas familias viven su día a día, viven su vida, aman, están con sus familias, entonces más allá de decirnos cómo hacerlo es, sí, hagámoslo, pero habitando desde ese derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Y pues es vital para fortalecer el tejido social y la gobernanza local reconocer estos saberes, porque entendemos que el territorio se cuida en colectivo y para abordar el riesgo y el ordenamiento territorial
debemos hacerlo a través de la unión de organizaciones, de la juventud, de quienes habitamos pues los barrios y cuidar no solamente mi casa, sino cuidar la ciudad como un espacio para todos y todas. No sé, yo creo que lo podemos ir dejando ahí y seguimos conversando porque también veo que hacemos caras, entonces no sé si van surgiendo como puntos en los que creo que pues de pronto queremos profundizar más o también quienes nos están escuchando quieran que profundicemos. Sí, recuerden que a todas las personas que están aquí conversando, que esto es precisamente una conversación, que pueden escribir sus preguntas en el chat, que las podemos leer más adelante, que podemos dialogar alrededor de estas inquietudes. Y bueno, Laura, tú mencionas cosas muy importantes, pues como precisamente el cuidado de la vida, el habitar con dignidad, el tejido social y la gobernanza social. Y yo quisiera preguntarle a Sandra cómo analiza esto desde el punto de vista pues técnico, desde lo que ha vivido pues como estudiando estas amenazas naturales, como las inundaciones o los movimientos en masa, cómo influyen como todas estas condiciones geológicas y ambientales eh, para precisamente construir esas desigualdades o construir estas vulnerabilidades, o por el contrario, construir territorios que cuiden la vida, que se puedan habitar con dignidad. ¿Cómo analizas este tema, Sandra? Gracias, Simón. Yo creo que en el transcurso de mi respuesta vamos a ir hilando varias de las conclusiones que Ana Milena y nuestra compañera acaban de comentarnos, porque pues si bien es muy importante saber que nuestro planeta Tierra es un sistema vivo, es un sistema dinámico, que el conocimiento científico pues es basado en una ciencia exacta, que genera modelos, que genera datos, pero que también estos datos pues deben ser articulados y deben aportar no solamente información desde lo técnico, sino poder hablar en un contexto más integral cómo se percibe o cómo se configura esta construcción del riesgo, que es una construcción social, ¿sí? O sea, los volcanes están hechos para hacer erupción. Los sismos, pues, fueron hechos para liberar la energía del interior del planeta y muchas condiciones propias del territorio, como la geología, que si las montañas son muy nuevas, que pues eso ha existido desde que existe nuestro planeta. Nosotros somos un caos y somos el resultado de toda esta maravillosa configuración del caos que pues ha terminado también en vida y en unas reflexiones bastante integrales y filosóficas, es también poder entender que un fenómeno de la naturaleza no tiene una connotación de amenaza, sino tenemos comunidades expuestas, infraestructura, y también este tipo de infraestructura y comunidades pues también tienen unas vulnerabilidades, ¿cierto? No es una casualidad, por ejemplo, que las comunidades que de pronto no tengan un acceso a una educación o a unos recursos económicos suficientes estén ubicados en zonas geológicamente inestables. Esto se ha venido configurando en el transcurso del tiempo, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y este desarrollo pues atiende también a todas estas decisiones que nosotros tomamos en la forma en cómo nosotros estamos transformando nuestro territorio. Y pues también la gestión del riesgo de desastres está obedeciendo a una serie de demandas de afectaciones. Nosotros la humanidad se ha visto obligada a tomar medidas de condición, de política pública basadas en los desastres. Entonces los desastres por sí no son naturales. Lo que realmente es natural es el fenómeno, pero nosotros estamos configurando esta connotación de desastre como pues con todas estas interacciones que estamos viendo que se están desarrollando. De esta manera, pues es bastante relevante la forma en cómo nos desarrollamos, la forma en cómo integramos esta información y estoy muy de acuerdo en lo que mis colegas han comentado. Los datos por sí solos, si no están integrados, si no están validados por las comunidades, se nos van a quedar en estantes, en CDs, en un mapa que no vamos a saber interpretar. Creo que podríamos estar dando apertura al público o a otra siguiente pregunta, pues para poder darle un poco más de dinámica a esta conversación.
Sí, claro que sí, por acá estoy conversando con Sara, que me dice que eh, esta conversación pues va a quedar en YouTube, que esto pues va a quedar como grabado y que también les va a llegar a las personas que se inscribieron en la grabación, entonces esto va a quedar también como una herramienta que les pueda servir a las personas. Eh, pues en este momento no tenemos como una pregunta por el chat. De pronto, no sé si alguna persona quiere alzar la mano y hacer una pregunta o continuamos, ya que lo dice Sandra, sí. Porque también me parece como muy importante y clave que las tres de alguna manera mencionaron este tema de la prevención, ¿no? Este tema es como muy importante y de la construcción social de riesgo, ¿cierto? Entonces, esto es como eh, muy importante el asunto como de la prevención y cómo se ha estructurado la prevención, porque también tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿sí? Y ahí quería preguntarle a Ana Milena justamente el tema de la prevención, ¿cierto? Cómo en el ordenamiento territorial, cómo este asunto como de la prevención, cómo se articula, digamos, como una herramienta, porque lo que hemos visto de pronto es que en la gestión del riesgo, entender es difícil, que es entender que el riesgo es una construcción social. Y entonces, como es difícil entender eso, pues también es difícil actuar desde la prevención y no solamente, o sea, desde la reacción. Entonces, ¿cómo analizas este asunto de la prevención? ¿Cómo se puede profundizar en el ordenamiento territorial? Y seguimos invitando a las personas que participen, que escriben en el chat, que piensan de sus vivencias en el barrio, cómo se ve eso en sus barrios, cómo se ve eso allá en sus territorios y lo podamos compartir acá. Vale, Simón, pues yo creo que el instrumento, los dos instrumentos más importantes para poder reducir los riesgos y para poder, digamos, prevenir, como lo mencionas tú, pues es el ordenamiento territorial y la planificación para el desarrollo. El problema real es que el ordenamiento territorial es una decisión colectiva sobre el futuro, ¿sí? O sea, debería ser una decisión colectiva sobre el futuro. Y es allí donde nosotros, como sociedad, deberíamos decidir muchas cosas. Qué conservamos, qué podemos transformar, cuáles son los límites ecológicos basados en información científica, o cuáles son nuestros límites sociales, qué no deberíamos sobrepasar si queremos un desarrollo sostenible o un futuro viable. Y ahí voy yo a la pregunta, pues no a la pregunta, a la afirmación que hace Laura, y es que el problema real del ordenamiento territorial es quienes deciden sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Y esto pues obviamente, y tanto las políticas públicas como la propia estructura del ordenamiento territorial y también de la gestión del riesgo le da más voces a unos que a otros. Y eso pues claramente genera estructuras de poder y genera inequidades que lo que hacen es privilegiar unas concepciones de desarrollo sobre otras. Lo que muchas veces pues generan o lo que ocurre es que pues no se invierte o no se transforman los territorios con condiciones de vulnerabilidad. Entonces, para mí, digamos que la mayor herramienta de prevención que puede hacer un Estado es democratizar muchísimo más las decisiones sobre los territorios, permitir a las comunidades muchísimo más poder decidir sobre sus propias vidas y sobre el desarrollo de sus territorios, justamente para poder privilegiar no solamente habitar con dignidad, sino poder habitar para florecer, ¿no? Y para florecer, digamos, todos en equidad. Entonces, yo creo que aquí hay unos instrumentos muy importantes, como Sandra los menciona y que los menciona Laura. Sin embargo, la pregunta pues siempre recae frente a la política y a las decisiones que toman las personas y quién toma esas decisiones en los territorios. Mira, por ejemplo, Y acá hay un mensaje que tiene que ver con esto que nos mencionas de Juan Esteban Velázquez. Muchas gracias, Juan Esteban, que dice, sería interesante conocer el fundamento técnico que reglamenta
en los POT las zonas de alto riesgo mitigables y no mitigables. Esto porque las comunidades precisamente por años han vivido en zonas sin servicios públicos domiciliarios, únicamente porque según el POD, Plan de Ordenamiento Territorial, están en zonas de alto riesgo, dificultando su vida con dignidad. ¿Qué dices ahí para Juan Esteban? Que es súper clave esa pregunta, además. ¿Él lo escribió acá? Ah, ¿dónde lo es que no veo la pregunta? Sí, espera ya, la pasaron por aquí. ¿La puedes poner en el chat? Es que estuvo larga. Sí, Pero mientras Simón la busca, yo quisiera mencionar algo que me parece muy interesante que dice Juan, y es cierto, por ejemplo, en este momento en Medellín se están haciendo los estudios de microzonificación porque, digamos, la onda se entiende como un territorio de alto riesgo totalmente, o sea, está en rojo todo. Pero estos estudios han ido dando como resultado que hay lugares que, bueno, si bien son de alto riesgo, hay un riesgo, son mitigables. Entonces yo sí creo que sí hay un vacío muy grande porque le están dando tratamiento de alto riesgo, algo que puede ser mitigable y no se están tomando las medidas necesarias. Y lo que decía Sandra lo entiendo perfectamente. Yo, digamos, yo no discuto con lo técnico, yo lo que quiero o lo que queremos muchos es que haya una armonía entre lo técnico y lo comunitario. Y yo creo que tiene que haber una forma, pero también estoy de acuerdo con muchas cosas, porque finalmente son decisiones políticas que nos dicen a Milena que es cierto. Pero sí me parece muy importante lo que dice Juan. Gracias por esa pregunta. ahí está, en el chat ya la puso. Sara, muchas gracias. ¿Cómo la ves, Ana Milena y Sandra también? Sí, también tienes algo que decir al respecto. Yo creo que Sandra puede ser mucho más técnica que yo, pero pero yo sí quisiera decir que, y secundo un poco lo que dice Laura, es que la mayoría de las decisiones que se toman sobre los territorios no son basadas solo en la técnica y la mayoría de las decisiones están atravesadas por intereses políticos y económicos y eso siempre ha sido así. O sea, eso no ha sido diferente. Yo creo que todos los que habitan esos territorios trabajamos en el sector público o hemos trabajado también en organizaciones para la defensa del derecho a la ciudad. Entendemos que las decisiones que se toman no siempre están basadas en la ciencia. De hecho, la mayoría no siempre están basadas en la ciencia, sino están basadas en la interacción o la disputa entre los intereses económicos, intereses políticos y la evidencia científica. Y ahí es cuando yo digo que el problema real es que esas decisiones y las decisiones que se toman a través de estructuras de poder donde no todo el mundo tiene acceso y que termina beneficiando a unos sobre a otros. Y eso tampoco es un secreto y yo creo que todos acá lo sabemos. Se toman decisiones, por ejemplo, y eso tampoco es un secreto, cuando uno ve, y me voy a remitir, me disculpo a Bogotá como el ejemplo, cuando uno ve Rosales, que es uno de los barrios de estrato 6 en Bogotá, que está todo urbanizado, pero tú tienes condiciones seguramente, y Sandra me podrá precisar, geológicamente similares en donde pues todo es de alto riesgo no mitigable. Entonces pues ahí uno entiende y comprende que las decisiones van más allá que solamente el concepto técnico y están atravesados justamente por decisiones de financiación, de política, de movilización de recursos. Sin embargo, el Estado también tiene que tomar decisiones muy difíciles y es ahí en donde yo creo que hay una tensión muy interesante y muy importante y es que al final igual tú no puedes em, las ciudades y la urbanización tiene que tener un límite. ¿Sí? O sea, la urbanización tampoco puede ser infinita. Y ahí es cuando entran justamente en tensión y pasa mucho, porque los temas sectoriales ambientales, em, por ejemplo, los temas de protección ambiental, también entran en conflicto con los barrios populares. ¿Sí? Y esas son, o sea, y no estoy diciendo que esté mal, nosotros tenemos muchos conflictos socioambientales en Colombia y también muchos conflictos económicos y territoriales. Y esas decisiones de política, de consensos de futuro, no son fáciles. Y no son fáciles ni para los que hacemos parte de las políticas públicas y mucho menos para las comunidades que tienen que sufrir las decisiones del Estado. Sí, porque además el problema principal es que en esto y en la pregunta que hace Laura va más allá de la gestión del riesgo y es la pregunta sobre el acceso al derecho a la vivienda digna. ¿Sí?
que eso es un derecho fundamental contemplado además en la Constitución política y trasciende además a la gestión del riesgo de desastres y es cómo garantiza el Estado la vivienda para los ciudadanos que no pueden acceder a ella y que por no haber podido acceder a ella, lo que hicieron fue ubicarse en zonas eh, inestables, sabiéndolo o no sabiéndolo, porque igual pues tú priorizas claramente tu techo sobre cualquier otra cosa, porque pues ¿qué vas a hacer? Y todo se da porque pues el Estado tiene la incapacidad de generar suficiente políticas públicas para darle vivienda a la gente. Sí, que ese es el problema más estructural, pues que trasciende también a la gestión del riesgo de desastres y se vuelve por eso un problema de desarrollo. ¿Sí? Y Ahí, es antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a saludar a la Mesa Ambiental de la Comuna 16 de Medellín, Belén. Muchas gracias por estar acá conversando. Eh, sí, ahora sí, Sandra, cuéntanos cómo, qué, qué respondes frente a este tema de el fundamento técnico, ¿no? De las zonas de alto riesgo mitigables y no mitigables del POD, para pasar a la siguiente pregunta que también nos hacen en el chat. Henry Portilla. Listo, muchas gracias, Simón. Estoy muy de acuerdo con las afirmaciones de Laura y de Ana. Desde el punto de vista técnico, yo puedo comentarles también que Colombia tiene un sesgo muy grande con relación al término de las escalas de la información que se maneja. Si vamos a la realidad, la mayoría, casi el 90% de los municipios tienen sus planes de ordenamiento, esquemas de ordenamiento desactualizados. Y esto obedece, creería yo, que son a dos factores bastante complejos. Uno de ellos es a que los tomadores de decisión tienen miedo de ordenar el territorio porque son decisiones complejas, decisiones sensibles que no van a depender únicamente de un modelo matemático en donde te van a decir la mancha de inundación llega hasta aquí, sino que pues va a tender, como lo estamos viendo, pues a componentes sociales y de desarrollo mucho más complejas. Y pues este es un espacio que a mí me encanta porque podemos hacer unas apreciaciones bastante impopulares, pero que hay que decirlas y es que políticamente resulta más beneficioso o más vistoso generar acciones de respuesta, ¿sí? Generar acciones inmediatas, generar obras de mitigación, obras de emergencia, que tomar las decisiones complejas de ordenar el territorio. Sí, entonces, más que el insumo técnico, el componente técnico, puede haber, tenemos diagnósticos, o sea, yo creo que Colombia, con relación a la descripción de los fenómenos amenazantes, está sobrediagnosticada, pero tenemos una gran falencia en la generación de los insumos cartográficos del país. Y esto sí, realmente, yo creo que más adelantico, cuando evolucione esta conversación, lo vamos a ver que es un gran reto con relación a cómo desde diferentes instancias, no solamente las alcaldías, porque en algunos casos, pues los tomadores de decisiones encargados del ordenamiento territorial, no en algunos casos por ley son los alcaldes, pero también ellos necesitan la confianza de institutos del orden nacional con capacidades técnicas que los puedan orientar, necesitan de los recursos de hacienda, de regalías, de formuladores de proyectos que permitan estos espacios para que de esta manera nosotros también podamos engranar todas las diferentes competencias pues, en pro de un único fin. También creo yo que muchas veces también vemos los insumos técnicos como algo muy ajeno, como si no fuera un insumo propio para nosotros. Y esto es como, lo voy a poner como una analogía, cuando uno le dice, mira, tú eres propenso a la hipertensión. Y la hipertensión, tú vas y encuentras un montón de información sobre qué es la hipertensión, los síntomas y demás, pero hay unas medidas que hay que tomar, ¿cierto? Y esas medidas pues requieren un paso a seguir, unas condiciones que a veces no nos gusta, pero que marcan la gran diferencia. Entonces yo creo que también es cómo nosotros aprendemos desde la conciencia, desde lo cotidiano, a gestionar todas estas decisiones, a orientar nuestros desarrollos profesionales, a ser honestos desde la ética profesional también, como los profesionales de la ciencia, los mismos consultores que orientamos a los municipios y les vendemos a los municipios los insumos que sean de calidad, para que también estos tomadores de decisiones pues tengan el soporte suficiente y no les den miedo
poder firmar estos instrumentos que permitan el desarrollo integral. Sí, ahí mencionas algo que me parece clave y es que me quedó sonando y es que tenemos deficiencia de los insumos cartográficos, de cómo se ha construido pues el país y cómo se ha construido como los territorios, ¿no? Pero entonces ahí también es clave los conocimientos de las comunidades, ¿no? De cómo las comunidades pueden participar. Yo tenía por acá una pregunta preparada para Laura que tenía que ver precisamente con cómo debería ser esa participación comunitaria en estos temas de gestión de riesgo y ordenamiento territorial, pero justamente Henry la menciona también. Henry dice, me gustaría saber desde el conocimiento de las invitadas cuáles pueden ser los mecanismos de participación de las comunidades en la construcción del POD, porque por ahora solo se me ocurre la vinculación de las comunidades al control social, pues, y aparte, y aporte que hace el Consejo Territorial de Planeación. En Medellín, pues también hemos visto, no solamente Somos por Naturaleza, sino también otras organizaciones, por ejemplo, la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8, pues como todo esto que se ha hecho desde allí, de las 8 medidas por la 8, por ejemplo, que son medidas comunitarias de gestión de riesgo. Pero entonces cuéntanos, Laura, ¿cómo ves tú ese análisis? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede seguir participando? Y también que nos cuenten Ana Milena y Sandra Mendoza. Eh, pero claro que sí, ya hablamos de la participación, pero para completar, pues no para completar, sino para de pronto, yo creo que, no sé cómo lo dijiste, Sandra, pero a mí me parece muy valioso este espacio porque también a veces nos faltan los espacios donde lo técnico y lo comunitario nos encontremos para hablar desde nuestras formas y sentires, y eso siempre me va a parecer muy valioso. Yo, esto lo digo en lo personal, yo me siento muy abierta a lo técnico y no va a dejar de ser importante, pero en definitiva, si desde lo comunitario creemos que la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial son esa vía para proteger la vida, dignificarla y habitarla, pero desde el afecto y la construcción colectiva. Entonces, claro, a mí lo técnico me parece maravilloso, pero si no buscamos esa armonía real con lo comunitario, nosotros no vamos a encontrar esa participación. Entonces, vámonos a los ejemplos, al día a día. He estado participando en las mesas que se han hecho para la socialización de las memorias que han sido como el resultado para esta revisión parcial de un plan de ordenamiento territorial, que ya vamos a ir a las sesiones del Consejo, ya vamos a entrar a esa etapa en el Consejo de Medellín. ¿Y yo qué me encuentro? Me encuentro documentos de 1000 páginas, súper ladrilludos, que yo entiendo su importancia, pero que tú llegas donde una persona, es que es más, yo no me lo he leído completo. Entonces llegas a una persona de comunidad que está en su día a día, que en su mayoría vive un trabajo informal, porque no olvidemos eso. Las personas no habitan las laderas, o sea, aman el territorio, pero no las habitan porque quieran, sino que la pobreza y la desigualdad nos ha arrinconado a vivir en las laderas, porque no tenemos cómo pagar. Nos vamos cada vez subiendo más donde podemos encontrar espacios que así no nos aporten toda la dignidad, sí con lo que tenemos nos llevan un poco a eso, a vivir con esa dignidad desde donde podemos, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, claro, llegamos a estos espacios súper reducidos de tiempo, que va mucha gente, que yo siento que las dinámicas y no, yo siento que no hemos encontrado como las estrategias que la gente sí participe efectivamente y que nos escuchemos todos y que todos seamos de verdad escuchados y escuchadas en esos espacios. Yo creo que pues nosotros estamos muy nuevos en este tema. La verdad, venimos trabajando en temas de gestión de riesgo más o menos desde 2022. Este es primera revisión parcial de la cual estamos haciendo parte. Pero yo sí me he encontrado gente realmente muy interesada en participar, pero que encuentra esas barreras, que se encuentra con documentos que no es fácil acceder o sea, desde que son pues 1000 páginas, no se entienden, y además, pues yo sí quiero hacer una crítica, mmm, no porque sea técnico tiene que perder lo humano, y yo cada vez me encuentro más personas que trabajan en las secretarías tampoco humanas, es que es algo súper simple. En estos días hubo un incendio en la Honda, listo. Fue por la noche, menos mal tenemos los contactos de muchas personas, y yo le escribo al enlace territorial como, hey, tenemos este problema, y la primera ni siquiera me saludó. Y fue como, y ya llamaban al 123.
es como, o sea, yo creo que nos falta mucha humanidad, entonces no tiene sentido estar siendo el enlace territorial y faltarle, no sé, y qué, pero qué ha pasado, ¿no? Qué horror, pues no sé, cualquier cosa, pero esa falta de humanidad en las formas creo que es otra crítica que tenemos que trabajarle y no estoy diciendo que todos tengamos que llegar y hacer un mandala y cantar y cogernos la mano, pero sí llegar a ciertos consensos muy humanos y yo sí siento que mi crítica a todo este proceso del POT es la falta de humanidad. Es que tú entregarle a una persona del día a día un documento de 1000 páginas en unos términos incomprendibles, eso es falta de humanidad. No encuentro otra explicación ni otra, pues, ni otra forma de eso. Entonces, si quieren, vamos conversando porque pues me puedo quedar en estas críticas y esa no es la idea. Yo creo que también la idea es cómo construimos y hacemos más humanos estos espacios, que yo creo que es lo que nos falta un poco. Sí, mira, justamente por acá está el mensaje de Leandra, que también lo quería leer. Leandra, pues un saludo muy especial desde Arauca nos escribe. Me gusta que haya personas de acá de Medellín, de Arauca, también hay otro comentario de Pereira. Muy chévere ver cómo todos estos temas se entrelazan en todos estos territorios que tenemos en común en nuestros territorios y además Leandra, pues también hace parte de muchas conversaciones de Mutante, entonces muchas gracias. Y ella dice, vivo en el departamento de Arauca y actualmente estamos pasando por una situación de emergencia por las inundaciones. Ese es un poco diferente a Medellín, que en Medellín son deslizamientos en masa Sí. por habitar pues como las laderas. En cambio, en territorios como Arauca, el Meta, ahorita Casanare también, se sufre mucho por inundaciones y es algo que pasa constantemente, o sea, cada año es casi que igual. Entonces dice, sin embargo, cada cierto tiempo, efectivamente, vivimos lo mismo, realmente no se toman medidas para la prevención ante el riesgo y lo único que hacen es llenar sacos de arena y llevar kits de emergencia para las familias afectadas. ¿Qué podemos hacer como comunidad? Si, como decía Ana Milena, esas decisiones las toman gobernantes desde el desconocimiento. ¿Quién quiera, Ana Milena? Sandra. Es una pregunta muy polémica, pero yo quisiera, ¿qué podemos hacer? Pues hay muchos instrumentos de participación. Yo creo que eh, quisiera remitirme también a la primera pregunta del CTP, del Consejo de Planeación, porque yo creo que la forma en la que el Estado decidió que iba a garantizar los derechos a la participación se volvió muy instrumental, Laura. Y por eso uno siente como que es poco humano, porque es como llene la lista, o sea, es como una cantidad de procedimientos y de listas, como si, y con instrumental, obviamente existe una instrumentalización de la comunidad, pero no me refiero solamente a eso, sino me refiero a instrumentos, al documento, llene la lista, y eso obviamente le quita completamente la mirada más profunda de lo que es el ordenamiento territorial, que es un llamado además a construir la visión y el futuro colectivo que deseamos como sociedad en un territorio específico, con unos límites, y eso le quita la humanidad, le quita... No es que esas herramientas no tengan que llegar en algún momento, ¿no? Porque efectivamente tú tienes que materializarlo en un mapa, ponerle unos límites, pero el hecho de que ese sea el comienzo, pues hace que ya cuando tú llegas a la conversación, llegas con un montón de barreras, llegas con un montón de información que satura, que abruma, y que obviamente no construye con el diálogo. Y eso es lo que hace como tan deshumanizante las políticas públicas en general, porque yo siento que el Estado decidió em, hace mucho tiempo con la modificación de la Constitución del 91 es que la manera en la que iban a materializar pues era a través de documentos, de listas, y pues obviamente eso le quita completamente la humanización. Y yo creo que un cambio profundo que debería haber es la forma en que entendemos nosotros como colectivo el propósito mismo del desarrollo y el propósito mismo del ordenamiento como colectividad. Y si esas conversaciones no se dan porque no existen los espacios, porque no hay el tiempo, porque todos estamos eh, trabajando de 5 a 9 de la noche y realmente los espacios de participación no se dan, pues obviamente lo que tú estás quitándoles la posibilidad de las personas de una vida democrática en donde al final lo que tú pues quieres es pues sobrevivir pues el día a día, ¿no?
y eso pierde también la posibilidad de sentarnos a hablar. Y si el Estado no garantiza lo mínimo digno para las comunidades, llegar a pedirle más a las comunidades, porque es que es un tema muy complejo, las comunidades que más participan son las de bajos recursos. O sea, imagínate la sobrecarga de trabajo, de cuidado que tienen las comunidades, no solamente de tener que resistir, cuidar sus territorios, cuidar el medio ambiente, pero además son los que más participan en las políticas públicas. O sea, pues ahí obviamente la sobrecarga de cuidado de las comunidades es muy grande. Con respecto a lo de Arauca, que no quiero dejar de contestar ya rápidamente, porque sé que tanto Laura como Sandra quieren participar. Pues yo creo que hay muchas instancias. Los gobernantes normalmente no, pues no saben todo y los alcaldes tampoco pueden saberlo, pero definitivamente los principales responsables de la gestión del riesgo en su territorio son los alcaldes y pues es necesario llamarlos también como comunidad a que ellos tomen las decisiones que tienen que tomar para salvaguardar la vida, no solamente desde la respuesta, sino para transformar sus territorios, o sea, buscar las soluciones definitivas. Y eso es realmente pues yo creo que la lucha que las comunidades tienen que darse con sus mandatarios, con los gobernantes, pues de su territorio. Listo, vamos Sandra y luego Laura. Y pasamos que hay más personas que están escribiendo acá en el chat varias preguntas. Nos queda un ratico, un poco, ya vamos como, terminamos de leer estas preguntas y ya vamos como cerrando. Todavía no terminamos, pero ya estamos cerca. Ajá, entonces, para que agradecerles a las personas que están participando y dale, Sandra. Listo, por respeto a Laura que levantó la manita primero, voy a hacer mi intervención bien cortita. Ay, escuchándolas a ustedes, me doy cuenta también que me hizo falta comentarles un tema y es que muchas veces acá en Colombia las decisiones y las unificaciones se toman basadas en la amenaza, en el fenómeno únicamente. Si nosotros estamos viendo qué es la percepción de como de esta fórmula integral del riesgo, pues estamos viendo que también hay unos componentes de exposición y vulnerabilidad que poco se han desarrollado y que son realmente bastante fundamentales a la hora de tomar decisiones. Y creo que aquí también es un llamado muy especial, muy de acuerdo a lo que nos comenta Laura, es que y yo creo que lo vemos en el día a día, las personas que han trabajado conmigo lo saben, yo a veces leo también los informes y yo les digo, uy compañeros, no, o sea, nosotros no podemos estar hablando de que afloran rocas porfídicas del fanerozoico, no, o sea, nosotros tenemos la capacidad de poder transmitir la información correcta, de poder aplicar la ciencia de una forma en que nosotros no solamente nos empoderamos nosotros como técnicos profesionales, sino que también estamos empoderando no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a las mismas comunidades. El proyecto en Medellín, de la dunita de Medellín, que tienen las laderas que hicieron un sistema de alerta temprana, ellos conocen cuáles son las propiedades de su roca, saben que es una roca ígnea, en Galeras conocen cuáles son los fenómenos del volcán Galeras, nos hablan de corrientes de densidad piroclástica, y sí, los científicos cometimos un grave error de poner unos nombres supremamente técnicos, casi que inalcanzables, pero lo más importante aquí es que hemos visto cómo es muy necesario que haya empatía también por parte de estos técnicos que trabajamos en la gestión del riesgo de desastres para poder elevar la traducción y la comprensión de todo este lenguaje técnico a un lenguaje que todos podamos comprender. Una vez un volcanólogo muy famoso acá en Colombia me dijo eso, me decía, entre más tú conozcas el fenómeno, más lo puedes explicar a cualquier persona, a un niño de 5 años, a una persona adulta mayor, y eso no, al contrario, nos va a nosotros a empoderar mucho más, nos va a dar mucho más orgullo de poder hablar de lo que nosotros estamos generando con insumos, y creo que eso es muy relevante. Y agradezco, Laura, que también lo hayas traído a esta conversación, porque en realidad esto es un tema que nos ha generado un reto inmenso. Justamente por eso, no sé si Ana quiera comentar un poquito que Magma, Museo Interactivo del Riesgo, busca suplir estos espacios. Es un proyecto muy bonito que también permite
que no solamente en una instancia, en un escenario permanente se hable de gestión de riesgo, sino que también estamos buscando cómo hablar de gestión de riesgo de desastres desde la toma de decisiones individual y cotidiano, porque nosotros gestionamos el riesgo a diario. Nosotros cruzamos una calle y miramos para los lados porque pues eso es gestionar el riesgo, eso es tomar decisiones en los espacios en donde se formulan los planes de desarrollo de los municipios. Hay espacios en donde hay que participar. Sabemos que son espacios complejos, lo sabemos, lo conocemos, pero hay que hacer partícipe de estas instancias y realmente también desde la conciencia del voto. Eso realmente es muy importante, muy relevante. No, nosotros no podemos seguir hablando que nosotros no somos políticos, nosotros somos seres sociales. Nosotros realmente debemos tener herramientas pues que nos justifiquen a nosotros un voto mucho más allá de suplir necesidades o de ver intereses un poco más individuales. Gracias, no, yo voy a intentar ser muy breve para que podamos continuar la conversación porque también Simón pues y el equipo de Mutante habían hecho unas preguntas que me parecen muy valiosas, las que podamos pues abordar en el espacio de hoy que igual se va a quedar corto, pero no deja de ser muy importante lo que estamos haciendo hoy. Yo anoté varias cositas, voy a decir cositas muy corticas, tal vez no tengan sentido, pero no quiero dejarlas pasar. Es que, total, por ejemplo, lo que decía Ana Milena, el tema es que son reuniones que se convierten en reuniones que necesitan que firmemos un listado, nos convertimos en listados. A mí eso, pues yo entiendo, pero a la vez es muy frustrante y además porque, claro, la comunidad siente frustración porque tiene un montón de conocimientos, cosas que aportar y su participación se limita a firmar una lista, ¿cierto? Otra cosa que creo que dijo Sandra o Ana, no me acuerdo, pero es muy valioso porque la gente en general cuando habitamos desde un privilegio, la gente, ay, la gente que vive allá no sabe que está en riesgo. Ese cuando estás intentando buscar cómo pagar la noche y cómo alimentar a tus hijos, el riesgo no es la primera preocupación que tenés en tu cabeza. Y yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza porque se vuelve, porque nosotros acá y yo estoy acá y no puedo desconocerlo y tampoco me da vergüenza decirlo. Yo lo puedo hablar desde un privilegio que tengo. Y por eso hoy puedo estar acá alzando la voz, pero debería estar una persona de la comunidad. Yo no debería estar acá, pero por muchas formas y cómo se dan las cosas, hoy estoy acá y tengo la oportunidad de estar con mucho cariño, pero yo no soy quien debería estar acá hoy, ¿cierto? Y no sé, un caso que mencionaste, Sandra, no sé si de pronto fue el de caso de Bello Oriente, que ellos lograron implementar un sistema de alertas tempranas en Bello Oriente, pero eh, no sé a quién le corresponde jurídicamente y cometería algún error al firmar algo, pero este fin de semana tuvieron reunión para ya desmontar los aparatos que crearon porque no hay cómo sostenerlos. La administración en Medellín no lo tiene como entre sus prioridades y no sé si a nivel nacional se puede intervenir. Como les dije, no quiero decir ninguna imprecisión, además porque pues conozco de derecho, pero pero qué triste, yo estaba emocionada porque dije, ve, van a reactivar el proceso, me mandaron la invitación y claro, la invitación es para decirles que van a desmontar las LORAS, que son los sistemas de alerta temprana que estaban en Bello Oriente y qué van a hacer con eso, no saben, pero, pero si no lo pudimos mantener en Bello Oriente, sí se va a poder en otro barrio, o sea, da mucha tristeza que simplemente se convierte en temas burocráticos y pues no están teniendo el alcance y la importancia pues que realmente debe tener, que deben ser un proceso participativo, ambiental, social, que sí transforme y que nos dé justicia territorial. Al final se convierte en que no hay presupuesto y no es nuestra prioridad y los vamos a desmontar. Entonces yo creo que es un tema importante para tener en cuenta y conversar. Muchas gracias a todas. Está chévere esta conversación. También agradecerles a las personas. Creo que Herminia de pronto puede ser de la comunidad. No sé si tú la conoces, Laura. Ella dice, los POD han estado históricamente al servicio de los intereses económicos de los privados y los estudios. Cuando son garantizados, igual se convierten en un saludo a la bandera. No están a la altura del diálogo con las comunidades. Su acercamiento, interpretación y conocimiento no es del interés de la comunidad, precisamente por no sentirse respetada y vinculada. Su opinión, cómo garantizar la participación vinculante en la planificación y planeación. Esto es pues ya lo que veníamos conversando.
de la planificación, de la participación de las comunidades. Hay otro comentario de Pereira, dice que ahorita mencionábamos lo de la urbanización infinita, allá en el eje cafetero, eh, ciudad región que ha vivido en los últimos años un fenómeno de gentrificación impresionante. He tomado todo el proceso de que las casas típicas del paisaje cultural cafetero terminen siendo edificios mastodónticos en una zona con altísimo nivel sísmico. Imagínense, wow. Da un poco de vértigo y mucha tristeza ver cómo todo el verde, los árboles y la naturaleza se vuelven gris a pasos agigantados. Y también desde la mesa ambiental, supongo que es la que nos saludaron ahorita de la Comuna 16 de Belén, de Medellín, dicen cómo queremos construir territorios si no los conocemos y no tenemos comunicación directa y continua con sus habitantes. También la mesa menciona, tenemos una ausencia de diálogo y desconocimiento del hábitat de los territorios que sufren necesidades no concebidas por ese desconocimiento que hay. Y bueno, también Sara Bolaños dice, creo que es importante poner en el centro el conocimiento del territorio, tanto el conocimiento técnico como el conocimiento comunitario. Efectivamente, lo que hemos conversado y lo que decía Ana es cierto. Muchas de las decisiones no son basadas en la ciencia, sino que son basadas en intereses políticos y económicos. Vamos a dejar hasta ahí. Ahorita más tarde leemos las siguientes de Juan Esteban Velázquez. Hasta ahora, Ana Milena, eh, algo que quieras responder frente a este tema o algo que quieras agregar frente a la participación del ordenamiento territorial, cómo articular estas dos herramientas como gestión de riesgo y ordenamiento territorial para que estemos como más en vivienda digna, con vida digna. ¿Qué tendría que cambiar en estos procesos de planificación territorial? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Arauca, que es tan fuerte, o este ejemplo que nos ponen del eje cafetero, que están construyendo estos edificios. ¿Qué tiene que cambiar entonces en el ordenamiento territorial? Yo quisiera decir que ni la respuesta como absoluta ni perfecta la tengo yo, porque no tengo, porque si tuviera la solución creo que ya la hubiera implementado. Y lastimosamente creo que esto es un reto muy grande que tenemos todos los que hacemos políticas públicas, pero puedo precisar un poco cuáles han sido las herramientas que hemos intentado buscar en estos 2 años que llevo también liderando esta subdirección. Pero con la primera pregunta que me dices, o sea, ¿cómo integramos em, la gestión del riesgo y que tiene que cambiar? Yo creo que hay una reflexión y yo sé que siempre me voy también a lo conceptual y es difícil porque con Laura y cuando uno trabaja en políticas públicas se vuelve muy instrumental y también estar muy en la retórica es difícil, entonces encontrar cómo estar como en lo conceptual y no volverse solo instrumental es difícil porque lo instrumental al final deshumaniza y nos quita como cuál es el objetivo, para mí, el objetivo estructural de política que debería plantearse pues el Estado colombiano. Y es que durante mucho tiempo, pues yo creo que tenemos una forma de medir el desarrollo, ¿sí? Y esa forma en la que medimos el desarrollo es por ejemplo, la cantidad de infraestructura que construimos o por el crecimiento económico o por la expansión urbana, ¿no? La cantidad de viviendas que somos capaces de construir sin preguntarnos a quién se la damos. Sin embargo, yo quisiera invitar, porque creo que es una reflexión estructural importante, pues que hay otras dimensiones que nosotros deberíamos priorizar al pensar en la política pública y al pensar también en los temas estructurales de Estado. Y es que una sociedad no se sostiene únicamente por lo que produce, sino por su capacidad de reproducir la vida. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues de garantizar las condiciones tanto materiales como ambientales, como sociales, como institucionales que permiten que las personas vivan, cuiden y se desarrollen y proyecten su futuro. Y yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer cuando hablamos de ordenamiento territorial. Sí, y es difícil, es una pregunta, yo sé que parece muy filosófica, pero sí, porque es como nos pensamos el mundo y cómo queremos construir el mundo que habitamos juntos. Ya desde la manera más práctica, que ya es otro tema, pues cómo garantizamos la participación y cómo involucramos el conocimiento. Nosotros desde la subdirección tenemos varios proyectos. Sandra ya mencionó uno, que es el museo. En el museo lo que intentamos hacer es acercar
a las comunidades a la museografía y la forma en la que contamos y comprendemos el territorio. Estuvimos en 7 territorios diferentes construyendo unas maletas pedagógicas y museográficas para poder de manera didáctica contarles sobre todo a niños y a jóvenes cómo comprender el fenómeno y un primer paso es comprender cuál es el fenómeno y cuál es la vulnerabilidad y eso qué significa para nuestros territorios y qué significa para nuestras vidas. Y creo que eso ha sido un esfuerzo muy bonito de incorporar conocimientos y saberes étnicos, indígenas, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las comunidades pesqueras, de las comunidades campesinas y también de las comunidades de la periferia que también nos aportaron acá en el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Bogotá, en construir la maleta itinerante del museo para comprender la vulnerabilidad y su relación con la ciudad autoconstruida. Entonces creo que eso es un proceso pedagógico que hemos hecho y es siempre involucrar a las comunidades en los procesos pedagógicos y al final la apropiación del conocimiento. Desde la información científica, y es un reto que hemos hablado muchísimo, por ejemplo, con el IDEAM, y es si bien hay unos estándares internacionales muy rigurosos de cómo se genera la información científica, es jamás desconocer que la información comunitaria es fundamental para fortalecer la información científica. Y en ese proceso nosotros tenemos muy invitados a conocer la página, se llama Mapas Comunitarios. Nosotros hemos llegado a más de 200 municipios en todo el país. Ahorita estamos en ciudades intermedias justamente en barrios de ladera, profundizando en el uso de herramientas gratuitas, asequibles y de fácil uso para que las comunidades puedan también sistematizar, recolectar sus datos y generar también sus propios diagnósticos territoriales. Y creo que eso también ha sido un esfuerzo muy grande que hemos tenido y es, bueno, ¿cómo hacemos para que las comunidades aporten al conocimiento científico, ¿no? Y eso es muy importante. Y ese es otro proyecto. Eh, otro proyecto que tenemos y es que la tecnología es muy costosa y realmente el Estado tiene grandes problemas para mantenerla. Y pues Laura contó una historia que es que no pasa solamente ahí, sino pasa en todo el país, es que es altamente costosa. Nosotros estamos avanzando justamente en un proyecto y la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, realmente nosotros tenemos que generar tecnología o tenemos que comprar tecnología súper costosa para monitorear todos los fenómenos. Pues no, hay algunos fenómenos que se pueden monitorear con información, con tecnología de pronto no tan costosa, pero igual confiable. Y ahorita estamos en un proceso con 7 comunidades diferentes, en 7 fenómenos diferentes de inundaciones lentas, erosión costera, movimientos en masa lentos. Ya Sandra podrá hablar un poquito más de eso, pues construyendo tecnología comunitaria de uso comunitario, no solamente que la misma comunidad pueda construirlo. Y en eso tenemos 2 procesos muy bonitos que hicimos en el marco de los acuerdos étnicos. Construimos 2 sistemas de alerta temprana comunitario para inundaciones lentas, uno en Magangué y uno en Tumaco, muy exitoso. Ahorita las comunidades lo están gestionando, esperemos. Nosotros hicimos un plan de sostenibilidad a largo plazo. También tenemos unos cursos de electrónica para que las propias comunidades puedan sostenerlo. O sea, avanzamos en también capacitar a las comunidades para poder sostener esos dispositivos. Y creo que son diferentes estrategias que al final buscan es empoderar a las comunidades y darles instrumentos a las comunidades para poder gestionar también sus propias comunidades, sus propios territorios. Yo lo dejaría ahí. No sé, Sandra, si tú quieres agregar algo. De pronto sí un puntico adicional y es que yo sí creo mucho en que nosotros debemos llegar a la generación de una cultura y de una conciencia eh, desde las personas muy pequeñitas porque definitivamente hay unos temas grandes también de los diferentes intereses y cómo percibimos nosotros que es un interés colectivo real. Entonces, también creemos que es muy relevante que desde la capacitación y la formación, ya sea formal o no formal, también se cuente con instrumentos y con herramientas que permitan ese cambio de conciencia, ese cambio o ese fortalecimiento de la conciencia cuando uno va creciendo y va asumiendo la responsabilidad de diferentes decisiones, las que están a nuestro alcance versus las que también el mismo entorno nos van presionando a tomar, porque tenemos clarísimo, como lo decía Laura, hay decisiones que uno
per se no los toma, que estamos es obligados a tomarlas, pero si desde la pequeña infancia podemos generar un poco más de conciencia y más de interés en poder trabajar de forma un poco más consciente, más transparente por lo que realmente y en esencia es la protección de la vida, yo creo que podríamos estar generando un impacto distinto. Entonces yo le apuntaría a los más pequeñitos. Bueno, muchas gracias a las tres y a las personas que han estado por acá escribiendo. Ya casi vamos a llegar a la parte final. Por acá, Juan Esteban Velázquez dice, no es una pregunta, es un comentario. Dice, lamentablemente, si la gestión de riesgo se pone al nivel de una decisión política, la población empieza a desconfiar de las autoridades técnicas y los procesos de planeación de los territorios. Medellín es una ciudad de montañas y es una realidad inocultable que las poblaciones más vulnerables viven en las zonas altas de la ciudad, pero la discusión constante es que la mayor inversión es en la parte baja, que seguramente es importante, pero las comunidades de arriba, de la ladera, no reciben recursos de mitigación que les permitan articularlas al desarrollo de la ciudad. Daisy Rivera nos pregunta, desde su experiencia, cómo perciben la relación de las comunidades con la de su entorno natural. Creo que para gestionar el riesgo es clave saber, veo la quebrada como una amenaza desde el miedo, qué tanto conocemos y sabemos de ese entorno natural con el que tenemos que convivir. Voy a leer como lo que nos han dejado para que ya hagamos la última ronda y ya terminemos. ¿Listo? Entonces, interesante esa pregunta que nos hace Daisy, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro territorio? ¿Cómo vemos esa quebrada? ¿Cómo vemos esa montaña? Por ejemplo, allá en Bello Oriente, que lo mencionaban ahorita, Bello Oriente dicen que es la montaña que siente. Eso me parece tan bello de Bello Oriente. Y ese es, si vi alguna vez ese sistema que estaba mencionando ahorita, pero incluso creo que eso fue con cooperación extranjera, pero lamentablemente pues se está desmontando, ¿no? Terrible. Pero sí, ¿cómo vemos esa montaña? ¿Cómo vemos esa quebrada? Importante esa pregunta. Sara Bolaños, es interesante esa reflexión, la necesidad urgente de avanzar en formas distintas y diversas de comunicación de riesgo para poder entender los fenómenos naturales no desde el miedo, justamente, y poder entender y conocer el territorio que habitamos. Alicia Cortés nos dice, de acuerdo con Sandra, pienso que ambas informaciones son importantes, tanto las técnicas como las explicativas concretas. Sin embargo, el gran reto es bajar todo ese conocimiento que está en la nebulosa a un lenguaje que muchas veces es situado a contextos concretos en los diversos territorios de Colombia. No es lo mismo hablar de un campesino que con un indígena del Putumayo o del Cabo. Claudia María Mesa nos dice, hoy hablamos de soluciones basadas en la comunidad y soluciones basadas en infraestructura climática resiliente con la crisis climática que vivimos. Eh, Alguien más dice, tenemos una ausencia de diálogo y desconocimiento de los habitantes de los territorios que sufren necesidades no concebidas por ese desconocimiento. Y hay una parte como muy importante que mencionaban ahorita, como de los instrumentos y las herramientas, y mencionan el acuerdo de Escazú. Creo que podemos como aterrizar un poco a cómo podría aplicarse eso aquí o qué ruta seguir. Y bueno, también Alicia Cortés nos pregunta cómo se materializan los esfuerzos desde el monitoreo ambiental comunitario, cómo se dialoga este conocimiento con otras instancias del gobierno. Me parece como súper clave esto del acuerdo de Escazú. Y Henry Portilla, ya para terminar, dice, incluso de acuerdo a lo que dice Ana Milena, en algún momento en una dependencia de la alcaldía nos planteamos la posibilidad e idea de establecer un indicador de la felicidad para que el desarrollo territorial no siempre se midiera desde indicadores económicos. Eh, Me perdí, creo que se borró. Ah, no, ajá. No se midiera desde indicadores económicos o el desarrollo inmobiliario, sin embargo, no se logró porque la felicidad tendría que ser muy subjetiva y aunque hay información cuantitativa para materializar un panorama de felicidad, al final se desistió. Muy interesante.
Entonces, bueno, también nos comparten como todas las redes de Magma, que también es muy importante mencionar, pues que esta conversación también gira en torno alrededor de lo que ha hecho Magma y cómo nos hemos articulado con Magma para hablar, para generar esta conversación de gestión de riesgo, no solo este video consejo, sino los demás productos que hemos sacado, el recetario colectivo de saberes locales, la playlist que la pueden encontrar en nuestras redes sociales sobre canciones que hablan del riesgo, que me parece muy chévere, los diferentes tipos de fenómenos, todo eso lo hemos conversado. Entonces, bueno, ¿con qué quieren cerrar? Si hablamos de este acuerdo de Escazú, de la crisis climática, que me parece pues como muy clave, que cada vez va a ser más fuerte. Entonces, ¿cómo hablamos de estos temas? Laura, adelante. Y bueno, antes de terminar, también le iba a pedir el favor a Sara de que vamos a pasar una IUM, que es como una pequeña encuestica, que va a estar ahí como en el chat. Entonces, para que las personas la vayan llenando en esta última ronda para ya despedirnos. Entonces, adelante, Laura. ¿Me escuchan? Sí. Si quieren, les propongo porque vi que el acuerdo de Escazú, pues varias personas estaban como interesadas. No sé si de pronto Sandra o Ana Milena nos puedan profundizar, pues, o al menos empezar a hablar del tema y creo que hay que apostarle porque es un acuerdo que está ratificado por Colombia, que ayer me enteré que lo hicieron en Costa Rica y Costa Rica no lo ratificó, apenas estoy aprendiendo un poco sobre el tema. No sé si hablamos un poco del tema y ya pues vamos como cerrando. Bueno, puedo hablar muy sucinto porque el acuerdo de Escazú surge sobre todo desde el sector ambiental, entonces no tengo como el conocimiento profundo de política, pero lo que sí es importante del acuerdo de Escazú es que si bien surge como una iniciativa del sector ambiental, desde claramente em, las instancias internacionales y los marcos, pero los marcos de política y de derecho internacionales es un acuerdo que tiene que implementarse en todos los sectores, ¿no? Entonces, se piensa mucho que porque el acuerdo de Escazú surge del sector ambiental, pues solamente es el sector ambiental que debe implementarlo y creo que eso es como la primera idea que es importante y es que es vinculante para todos los sectores y debe ser implementado por los mismos. Yo, yo resalto, pues, digamos que son como cuatro líneas importantes del Acuerdo de Escazú y quiero resaltar dos que yo creo que nos inciden a nosotros de manera concreta en los temas de gestión del riesgo. Claramente lo que habla el Acuerdo de Escazú es en marco de derechos, ¿no? O sea, eso es muy importante que además yo creo que eso es algo que le falta a la ley 1523, hablar más de derechos, habla poco de derechos, creo que eso le falta mucho y creo que es una forma también de profundizar en la ley 1523, que es la política de gestión del riesgo. Hay dos temas que son fundamentales para mí en la gestión del riesgo. Primero es el derecho a la información, entonces habla obviamente de la democratización de la información y eso pues obviamente atraviesa no solo el sistema, sino lo que Sandra y yo hacemos, ¿no? Pues que es el conocimiento del riesgo. Y cuando hablamos de democratizar la información, pues no estamos hablando solamente, y creo que esto es una conversación además que hemos tenido mucho con Sandra, no es solamente disponer la información en un sistema de información, sino que la democratización de la información nos habla de cerrar las brechas de la comprensión de la información técnica, construcción y colectiva de la información. Eso significa el reconocimiento también de los saberes territoriales, saberes étnicos como parte de la construcción de conocimiento. Y significa permitir que la co-construcción del conocimiento sea conjunta. O sea, la democratización no es solamente que yo creo que es lo que hace mucho tiempo se hablaba como la información pública, que es el Estado considera que la democratización es simplemente disponer la información en un link o en una página. No, yo creo que lo que habla el acuerdo de Escazú es que la información debe ser apropiada, construida e interiorizada por todos los actores que hacen parte de la transformación, porque lo que busca justamente es reducir las asimetrías de acceso a la información y las asimetrías de acceso para la transformación del territorio, ¿no? Eso es como el principio. Y el segundo que es fundamental para Colombia y seguramente, no sé si, creo que Laura es abogada, no sé si ella puede profundizar sobre esto, yo soy arquitecta, no abogada,
pero pues la protección de líderes ambientales, que creo que es de las medidas más importantes para nosotros, y es reconocemos que el sostenimiento del cuidado del territorio, que Colombia tiene áreas protegidas. Colombia ha conservado su biodiversidad gracias a que tenemos grandes líderes ambientales que han dado su vida para proteger estos ecosistemas y para proteger los territorios. Y otro de los principios que para mí son más importantes que pone el marco de Escazú es pues el principio de la protección a los líderes, en donde nosotros como Estado tenemos que ser garantes de su protección en todas las dimensiones de su vida, no solamente en su integridad física, sino en permitir que ellos como líderes puedan ejercer su liderazgo con libertad. Eso es lo que yo quiero poner ahí sobre la mesa. No, no soy súper experta nuevamente, pero pues ese es mi conocimiento también. Listo, dale, Sandra, que podemos como complementar ya como para cerrar, qué conclusiones, con qué nos vamos, qué te llevas de este diálogo tan chévere que se generó aquí y con qué concluyes. Bueno, yo quiero concluir con una gran invitación a todas las personas que nos ven a que sigan haciéndose estas preguntas, sigan cuestionándose estas instancias, porque en realidad la gestión del riesgo es obligatoriamente participativa. Eso, si lo miramos incluso desde lo conceptual, es un proceso social y que involucran no solamente a las entidades del Estado, esto nos involucra a todos, a las entidades públicas y privadas, a las privadas también, que no se nos olvide que la gestión del riesgo no es únicamente de un tema, una responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino que también tenemos unas corresponsabilidades y parte de este ejercicio de cuestionar estas decisiones, de generar esta trazabilidad, de solicitar la comprensión de los insumos es el ejercicio más adecuado pues, para poder mejorar. Entendemos y a veces nos decepcionamos, son procesos retadores, pero pues son pequeños pasos de gigante. Estos pasos hay que darlos, alguien tiene que poner la cara, tomar la voz. De pronto no somos las personas que vamos a estar en el lugar o lo sintamos a veces así, pero a veces creemos que una acción, que una pregunta es poco y resulta que muchas vidas y muchas políticas han nacido por una simple pregunta. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos a seguir cuestionándonos, a seguir preguntando y abriendo estos espacios de reflexión y también, ¿por qué no?, de requerimientos, de reclamos, de quejas, porque es necesario, es el proceso natural que se debe dar en la generación de una política pública. Listo. Y ahora sí, Laura, por ahí que estabas haciendo ojitos a una pregunta final que tenía sobre pues como esta relación o cómo puede ser todo esto de gestión de riesgo una herramienta y el ordenamiento territorial una herramienta para construir territorios más justos y en paz. Es posible eso? Pero antes de que me respondas, una última intervención de Juan Aristizábal que menciona algo importante y es que eh, lo que hablamos de la información cartográfica está en escala 1 a 100.000, pero solo en centros económicos se encuentra la cartografía de 1 a 25.000. O sea, esto está relacionado con los centros de poder económicos y explotación de los recursos naturales. Una dificultad es no poder contar con estudios de detalle para todos los centros poblados. Esto se debe a que no son centros de poder económico. Interesante eso ahí sobre el tintero para seguir conversando alrededor de este tema. Y ahora sí, Laura, No, es que nos van a quedar muchos temas pendientes, por ejemplo, pues Escazú, no, yo pienso que Mutante, pues que siempre pone sobre el papel y sobre las redes temas tan importantes, hay que seguirle apostando al estudio de ese acuerdo, es muy poderoso. Voy a hablar como de muchos temas al tiempo, perdón si no me entienden, pero es que quedaron preguntas, es que obviamente pues la idea era que fuera una conversación muy natural, pero habíamos hecho preguntas muy interesantes para desarrollar pues el conversatorio y yo quería pues como dos cositas.
Hablábamos de una pregunta que no me acuerdo cómo era puntualmente, pues, pero hablaba sobre la relación de la gestión del riesgo y la paz, ¿cierto? Entonces yo solamente quería decir que frente a esos dos, pues gestión de riesgo y paz, es imposible hablar, pues hay que hablar de las dos en conjunto, es imposible separarlas porque no se puede construir una vida en paz si no garantizamos y habitamos espacios seguros y seguimos habitando lugares vulnerables. Y además no podemos seguir entendiendo la paz, y es un error, como pues, la paz ausencia de violencia, sino que también es ese buen vivir. Yo creo que eso es algo que nos debe quedar hoy porque es la dignidad y no es tener mucho, sino también es como tener un buen vivir y cómo nos relacionamos bien con nuestro entorno. Y ya pues con lo que hablabas al final, bueno, y también una pregunta que hacía alguien en el chat, y yo creo que lo que tenemos es que seguirle apostando, yo creo que es posible, yo creo que hay que seguirle apostando a construir con la institucionalidad, o sea, ser muy firmes con nuestros principios, seguir trabajando comunitariamente, pero yo sí creo que hay que apostarle a buscar esos puentes para trabajar con la institucional, porque si nosotros no buscamos que eso sea de una manera conjunta, no vamos a lograr muchas cosas. Comunitariamente podemos lograr muchas, estoy convencida, pero no podemos de verdad tener una fuerza, y yo creo que es siempre importante buscar, o sea, hay que buscar esa armonía entre lo comunitario y lo técnico, o sea, yo creo que eso siempre vamos a tenerlo que tener presente, porque no, ni los técnicos van a creer con lo técnico, solo lo van a lograr, ni nosotros con lo comunitario, hay que buscar ese equilibrio y un punto medio, porque si no, no vamos a llegar a consensos. Y ya pues para la pregunta que hacía Simón al final, creo que sí es posible y es el único camino pues sostenible, porque lo hablaba ahorita, que cuando ya la gestión del riesgo deja de ser un trámite burocrático y de verdad es participativo, ambiental y social, se transforma en una herramienta muy, muy poderosa para construir justicia territorial, ¿cierto? Porque si reconocemos ese valor del saber popular, también llegamos a un tema que lo hablamos un poquito y me pareció muy importante, reducimos las desigualdades históricas en el hábitat y devuelve la decisión al territorio, que es finalmente quien cuida la ladera. Entonces creo que por eso es muy importante, y creo que creemos que no, pero finalmente todo tiene que ver con todo, y seguirle apostando a lo técnico, pero con un equilibrio en lo comunitario es la forma. Creo que lo que tenemos que hacer finalmente es buscar las formas humanas de lograrlo, escucharnos de verdad. Bueno, muchas gracias a las tres y también a todas las personas Ay, que estuvieron aquí conectadas. te Dale. interrumpo un segundito. Es que incluso hay gente de Belén, yo en realidad vivo en Belén, no en la Honda, y yo ni siquiera conozco a los de la mesa de Belén. Puedo dejar mi número porque me gustaría que los que estén interesados en hacer partes de procesos que estamos trabajando en temas de POT desde lo comunitario y social y quieran participar, me gustaría, si me quieren escribir, lo que sea, ¿puedo? Sí, dale, por supuesto, Listo. claro. La idea es esa, como generar esas articulaciones, eh, seguir con estas conversaciones. Y bueno, ahí está. Listo, el mensaje para las personas que están de Belén, de la Mesa Ambiental de Belén. Chévere que se hayan conectado y que se hayan puesto pues como los mensajes. Eh, y bueno, agradecerles nuevamente. Hablamos bien interesante, fue muy chévere como toda la conversación, toda la participación, hablamos como de todo ese tema, prevención, lo técnico, lo comunitario, todo eso ha sido como bien chévere y son insumos muy valiosos. Eh, y bueno, igual recordarles que Mutante pues es como el primer movimiento digital de conversación ciudadana en Latinoamérica, entonces vamos a seguir generando estos espacios. Nuestro objetivo pues es hacer periodismo participativo para el cambio social, entonces vamos a seguir como generando estos diálogos. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en X, para las personas pues, que quieran seguir conversando, que quieran seguir apoyando. Entonces, un abrazo para todos y todas. Muchísimas